Hola, buen día, qué gusto saludarles y darles la bienvenida a este primer programa del 2022 de Experiencias Educativas. Yo soy Mireya Abarca, líder del Cuerpo Académico Procesos y Prácticas Educativas, y les invito a que nos acompañen en este programa. En primer lugar, tendremos a Miguel Ángel León Gobea hablándonos sobre la enseñanza y el disfrute de la poesía dentro y fuera del aula. En la intervención artística estará con nosotros Abraham Elías López a la flauta con unas bellas piezas musicales. Y finalmente tendremos a Ariana Sánchez Espinosa con la charla La importancia de estudiar un posgrado. Pues les recuerdo que Experiencias Educativas es una colaboración del Cuerpo Académico Procesos y Prácticas Educativas, el Club de Lectura La Oveja Negra de la Biblioteca de Ciencias de la Universidad de Colima, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística correspondiente en Colima y el Archivo Histórico del municipio de Colima. Con este programa damos inicio a nuestro 5º año de Experiencias Educativas. Muchas gracias a todos y todas por seguirnos acompañando. Que disfruten la sesión. Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Miguel Ángel León Gobea. Soy profesor en el área de Artes, Literatura, Ciencias Sociales en la Universidad de Colima, en la Facultad de Enfermería y la Facultad de Letras y Comunicación, también en nivel preparatoria en la Prepatec de Colima. Bueno, el día de hoy estoy muy contento de estar aquí para platicar acerca de prácticas educativas, prácticas que por medio de la experiencia han dado resultado, particularmente en la enseñanza de la literatura. Voy a plantear un panorama que comúnmente me he encontrado en la enseñanza del arte literario. Por ejemplo, en nivel secundaria o nivel preparatoria, encontramos en los libros de texto o en las plataformas educativas que se tiene que hacer un análisis de poesía o de narrativa, a lo mejor un cuento, a lo mejor un poema, en fin, ¿no? Y después de leer el poema, se le pide a los estudiantes que hagan un análisis y suelen ser análisis demasiado estructurales. Por ejemplo, lea el siguiente poema de Sor Juana Inés de la Cruz, lea el siguiente poema de Quevedo o de algún autor reconocido o reconocida, e identifique cuántas figuras literarias están presentes en el texto. Asimismo, cuente o saque la métrica de los versos, los acentos, las rimas, el tipo de rima que hay, si es asonante o si es consonante, qué terminación tienen las vocales, y después cuente el número de estrofas y determine qué tipo de poema o de versificación se está utilizando, si es un verso alejandrino y en fin, ¿no? Por experiencia, las y los estudiantes cuando ven eso, híjole, hacen un gesto de que me va a costar un trabajo, ¿verdad?, descifrar este poema. Me va a costar un trabajo, en el caso de la narrativa, descifrar qué tipo de personajes son, qué tipo de narrador está presente en el texto, la primera, segunda, tercera persona. Todo lo que acabo de mencionar es importante para el análisis literario, para la enseñanza de la literatura, pero hasta cierto punto. Quizá como una parte, diría yo, hasta complementaria. Quizá a algunas personas de la docencia les va a sonar extraño lo que estoy diciendo. Pero resulta que pocas veces les enseñamos a los estudiantes a sentir la literatura. Y creo que eso tiene que ver más bien con la transmisión del arte literario, enseñar a sentir. Normalmente el primer obstáculo que me encuentro en los exámenes o en los programas educativos es que se utilizan poemas, por ejemplo, del Siglo de Oro español, que tienen un lenguaje, que a veces, incluso yo mismo como docente, como especialista en literatura,
pues tendría que pasar varias horas investigando cuál es el contexto del vocabulario que se utilizaba en aquella época, ¿no? Los poemas son excelentes, solamente que el lenguaje marca una distancia. Voy a hacer un símil, es como el himno nacional mexicano. El himno nacional mexicano, pues bueno, generalmente las personas lo cantamos, pero difícilmente las personas saben qué significa el himno nacional. Solamente dejo esto como una analogía para que pensemos, ¿no? Algo similar pasa con la enseñanza de la literatura en los programas educativos. Hay una distancia en cuanto al texto que se presenta, en cuanto al lenguaje, y los requisitos que se piden después son prácticamente una traición, ¿no?, a lo que es en realidad el significado profundo de la poesía o de la literatura. ¿Por qué no empezar primero sintiendo el poema? ¿Por qué no empezar a lo mejor con Elvira Sastre, ¿no? Por ahí sería muy interesante investigar acerca de su poesía, ¿no? Poesía cotidiana, incluso poesía que se hace en redes sociales, ahora que hay todo un movimiento, ¿no?, de poesía, de cuento. ¿Por qué no tocar temas que son un poquito más cotidianos en la vida de las y los estudiantes y partir de ahí, partir de ese sentimiento? ¿Por qué no partir de en voz alta, de dramatizarlo incluso, de hacer un ejercicio con el poema? Si tenemos un escrito de Jaime Sabines, ¿por qué no hacer un experimento y vamos a hacer este poema, pero dicho con otras palabras, o vamos a llevarle la contra al poema? Y una vez que el estudiante, que los chicos, las chicas, ya sintieron, ya saben, ya se imaginaron ese beso, ya se imaginaron el olvido, ya se imaginaron la tristeza, ya se imaginaron el atardecer, ya evocamos los recuerdos de ellas y de ellos respecto al tema de la poesía, de ahí podemos irnos a las figuras literarias, de ahí podemos irnos a la métrica, de ahí podemos irnos a la versificación, que es importante. Pero repito, considero que en cuanto a trascendencia de la enseñanza de la literatura, no es por ahí el centro, ¿no? ¿Qué pasa después? Muchas personas terminan un poquito desencantadas a lo mejor con la literatura cuando no logran conectar por ahí con los mensajes. Y lo que quiero transmitir es que esta forma o esta técnica de enseñar literatura, donde se propone primero experimentar con la poesía, con la narrativa, primero experimentar con los temas, con los significados, con las sensaciones, se puede aplicar en todos los niveles, en todos los grados educativos. Bien, a veces solemos pensar que el análisis literario profundo pues tiene que ver con áreas de literatura solamente, ¿no? Creo que cualquier nivel educativo puede hacer un análisis profundo de literatura. Me refiero desde nivel preescolar, primaria, secundaria, porque todas y todos los seres humanos tenemos experiencias. Y la experiencia nos da una base para hacer un análisis importante de la literatura. Simplemente, en lo que podemos hacer la diferencia entre los niveles educativos es en el tiempo o en la extensión de los análisis o en el tipo de lenguaje a lo mejor un poquito más técnico que se tenga acceso de acuerdo al grado educativo. Pero en cuanto a profundidad de mensaje y de interpretación, creo que no deberíamos de hacer una diferencia entre los diferentes grados educativos. El día de hoy, por ejemplo, en la mañana, estaba yo analizando con los estudiantes de primero de preparatoria un pequeño cuento que se llama El drama del desencantado, de Gabriel García Márquez. Como es muy pequeño, lo voy a leer. El drama del desencantado. El drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el 10º piso y a medida que caía, iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos. Las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad que no habían llegado nunca a la escalera común
de modo que en el instante preciso de reventarse contra el pavimento de la calle, había llegado por completo a otra nueva concepción del mundo y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida. Pequeño texto. Probablemente tendríamos que hacer una actividad sobre descifrar el tipo de narrador, tipos de personaje, la dimensión temporal, la dimensión quizá también de ambiente físico, psicológico, en un, repito, análisis un poquito más tradicional. Pero ¿por qué no empezar hablando acerca del suicidio? ¿Por qué no empezar hablando de las estadísticas de suicidio en un país como México o en un comparativo? ¿Por qué no empezar polemizando sobre el tema principal? ¿Por qué no hablar un poquito sobre qué es para cada uno y cada una de los estudiantes las pequeñas tragedias domésticas? ¿Qué es para ustedes que me están viendo en este momento esos breves instantes de felicidad? ¿Qué es para ustedes un amor furtivo? Quizá imaginando esas atmósferas, quizá yendo a las experiencias, quizá yendo al entorno, discutiendo ese sentido profundo del texto literario, que es en realidad lo que nos quiere decir, podemos pasar más fácil a hacer un análisis de tipo de narrador, en fin, ¿no? Quienes alguna vez vayan a tener un contacto con la enseñanza de la literatura, piensen que lo que estoy exponiendo en este momento, quiero traspolarlo, quiero aplicarlo también al arte en general. Lo que estoy diciendo podría ser una charla acerca de interpretación de pintura, o acerca de teatro, o acerca de música, ir a los significados profundos. Creo que la literatura, como alguna vez lo leí por las calles de Colima, la literatura sí nos hace vivir diferentes vidas. Hasta lo que sabemos, tenemos una sola vida y está marcada precisamente por un documento escrito, nuestra acta de nacimiento y nuestra acta de defunción. Ahí está, ¿no? Y en medio de eso transcurre nuestra existencia. ¿Por qué no vivir un poco más? ¿Por qué no experimentar un poco más? ¿Por qué no ir hacia otras dimensiones como el arte? Una pregunta muy común es, ¿para qué sirve la literatura? Quizá no sirve para muchas cosas, no sirve para hacer un trámite de banco seguramente, no sirve para, quizá no sirve para llenar un formato, ¿no? Cuando uno está adquiriendo una casa o un auto, pero quizás sirve para algo que es para estar en el mundo. Hay personas a las que esto les parece como poco. Hay otras personas a las que dedicamos nuestra vida a estar en el mundo, a entendernos como seres humanos. Decía por ahí Alfonso Reyes que la literatura es una mentira práctica. Es un poquito como ir al cine. Pagamos por esa mentira práctica. Pagamos por ir a ver a los personajes, por ir a ver las tramas, las acciones. Queremos vivir esa mentira, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Ese mundo. ¿Por qué? Porque en ese mundo nos vamos a entender nuestro mundo interno. Eso pasa con la literatura. Me encanta esa frase, repito, que alguna vez estuvo por las calles de Colima, en alguna de las paredes. Al leer vives muchas vidas, y sí, más vidas a veces de las que creemos que podemos disponer. La enseñanza, creo, en general, como la concebimos actualmente, ciertamente tiene una estratificación que me parecería a mí conveniente como empezar a analizar. A veces pensamos
que los temas, por ejemplo, para alguien que estudió posgrado, ¿no? Que estudió una maestría, un doctorado, un postdoctorado, como sociedad, a veces muy específica en México, pensamos que pues, esas personas tendrían que enseñar en posgrado o tendrían que enseñar en algún nivel superior, ¿no? Lo cual es, desde luego, correcto, pero ¿por qué no pensar que la educación básica, por ejemplo, la educación básica, de ahí viene el nombre, ¿no? Es la base, es tan importante. ¿Por qué no pensar que se puede hacer investigación académica con las y los estudiantes de educación básica? A veces pensamos que la investigación académica es como propia de los niveles superiores, pero ¿por qué no hacer investigación académica en preescolar? Y créanme que se puede. ¿Por qué no en primaria? ¿Por qué no en secundaria? ¿Por qué no hacer ese intento de ir más profundo y de crear sistemas de investigación hecho por las y los estudiantes? Y créanme que los resultados son y pueden ser bastante profundos. Es simplemente dar esa oportunidad, es abrir ese panorama. En mi experiencia, cuando se hace investigación en niveles de enseñanza básicos, a veces los estudiantes no están acostumbrados a la libertad y preguntan, maestra, maestro, ¿puedo investigar tal tema? Maestro, ¿puedo unir tal dato? Maestro, ¿me dejaría que yo incluyera? No están acostumbradas a cosas porque el formato ahí está. El formato está ahí y nos da las pautas, lo cual desde luego es una base bastante buena. Pero creo que sería muy interesante dar esa oportunidad de libertad creativa a las y los estudiantes para investigar. Y aquí, y con esto ya estoy cerca de concluir esta aportación, también tiene que ver con esa concepción que a veces como que no está muy bien unida entre creatividad e investigación. Y creo que la investigación, el análisis profundo, tiene que ver totalmente con la creatividad. Invitación, primero sentir la literatura y después estructurar un análisis. Muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo para todas, para todos y que tengan excelente mañana, día, tarde o sueño.
Soy Abraham Elías, soy flautista, me dedico a tocar varios instrumentos de viento, aerófonos, desde los 9 años de edad. Y tengo una fuerte pasión por la música del pasado, también del presente, pero últimamente más culturas milenarias. Y en esta ocasión quiero presentar 2 instrumentos que pertenecen a estas culturas milenarias. Uno de ellos es este que estoy tocando, es de China, se llama xiao, una flauta que está documentada desde hace 2000 años que se usó en este país. Y quiero explicar una manera que para mí es muy interesante, cómo entender, cómo aproximarnos a escuchar una pieza de este tipo, como la que acabo de tocar, de carácter apacible, meditativo, ¿verdad? Y cómo la podemos percibir nosotros de diferentes maneras al escucharla, pero también conociendo un poquito de qué se trata. Y bueno, sabemos que la cultura china maneja una filosofía muy interesante, muy intensa, y para empezar utilizan una escala que se llama pentatónica, 5 sonidos, 5 notas básicas con las que construyen su música, por lo que cuando escuchamos algo así como lo que acabo de tocar, inmediatamente, eso es chino. Pero hay otra cosa atrás más interesante para mí, que es, ellos dicen que hay una energía que fluye en la música de este instrumento. Es la energía del hombre, de la mujer, o sea, el yin y el yang está representado aquí como la fuerza, la energía del dragón y el fénix. El femenino es la fénix y el dragón es el hombre. Entonces, los sonidos graves pertenecen al dragón masculino. Y los sonidos agudos al femenino, al fénix. Y no solamente eso, el femenino está representado también en una postura en la que se toca este instrumento, y es con los brazos ligeramente levantados, que semeja al vuelo del fénix, la fénix, ¿verdad? Entonces, cuando estoy tocando una melodía, estoy pasando de sonidos graves a agudos, es decir, de energía masculina a energía femenina, voy, vengo, regresa, y es toda una movedera de energía, aparte de que en esencia, simbólicamente, representa al fénix, es femenina la flauta. Y también dicen que la mujer habla en China más adornado, con mucha poesía, con muchas florituras, y el hombre habla como muy tosco, muy seco. Entonces, cuando empieza a haber adornos en las flautas, es precisamente la voz de la mujer. Y el hombre habla seco y parco. Entonces, cuando se toca una pieza de este tipo, tradicional de China, está en juego todos estos elementos, la energía, el yin yang, el fénix, el dragón, los ornamentos, la forma de la que habla poéticamente una mujer, y la forma en la que un hombre habla de una manera muy llana y muy plana. Entonces, ahora sí, si puedo tocar la pieza esta que empecé, con la que toqué,
al principio, ya la podemos escuchar de esa manera. Muy bien, gracias. Bien, este instrumento es otro ejemplo de una cultura milenaria. En este caso hablamos de la cultura maya, y un instrumento muy especial para mí porque es una réplica de una flauta maya original del año 600, 700, el periodo clásico, más quizá dentro del año 650 al 900 está datada. Proviene de la isla de Jaina, la original está en Estados Unidos en un museo, y tuve acceso a información que me permitió hacer esta réplica con un artesano muy reconocido que vive, mexicano, que vive en Europa, y pudimos hacer esta réplica. Es la primera que nos da a probar, a entender cómo pudo haber sido el sonido que conoció la cultura maya. La música no se sabe, no hay códices, no hay manuscritos, no hay facsimilares que nos digan cómo fue la música. La música se transmitió de manera oral, es lo que sabemos, por lo tanto no sabemos qué se tocó, ni cómo, ni los contextos. Pero es interesante a propósito del ejemplo anterior, que hablábamos de simbolismos, hablábamos de sonidos graves que simbolizan algo, sonidos agudos que simbolizan otra cosa. Yo pienso e imagino que algo de eso puede estar relacionado
a este tipo de instrumentos de una manera similar, que así funcionó. Y bueno, en la mitología maya pues es súper extensa, pero algo importante que me gustaría mencionar es que un instrumento musical, por sencillo que lo veamos, es un objeto, pero transmite información histórica y mitológica, y por eso es importante tocarlos, preservarlos, hablar de ellos, conocer, porque ahí encontramos también parte de nuestra identidad. Si vemos, es algo verdaderamente, digamos que para mí me asombra demasiado. O sea, los mayas en el siglo 8, 9 haciendo esto, cuando en Europa hasta se hizo esto hasta el siglo 16. Entonces, tenemos una gran riqueza ahí que debemos y poder conocer, acercarnos a ella, y nos va a traer mucha información, mucha alegría, porque la música finalmente eso nos lleva a tener un regalo extraordinario. Pues esta es la flauta maya cuádruple de la isla de Jaina, maya clásico, y espero volver a mostrar algunos otros instrumentos en otras sesiones. Muchas gracias, soy Abraham Elías, un placer. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariana Sánchez Espinosa. En este momento me desempeño como directora general de posgrado de la Universidad de Colima. Es un placer para mí estar el día de hoy charlando con todas y todos ustedes, que esperemos que sea esta temática que se trata sobre la importancia y por qué estudiar un posgrado en México, y bueno, pues espero que sea de utilidad para todas y todos ustedes. Y en primer lugar, bueno, me gustaría empezar platicando sobre específicamente cuál es esta función que tiene el posgrado en nuestra trayectoria educativa o académica. Y bueno, pues es claro que nosotros, una vez que culminamos nuestra trayectoria profesional, obtenemos el grado en una licenciatura, en una ingeniería, pues corresponde otro nivel educativo, que es el posgrado. Este se puede configurar en una especialidad, en una maestría o en un doctorado, cuyas características en cada uno de los niveles es distinta, dependiendo si lo que queremos alcanzar es un nivel de especialización, de alta especialización sobre un campo específico del conocimiento, incluso si necesitamos resolver problemas, estudiar algunos fenómenos sobre algún área muy particular, pues entonces nos abocaremos por el posgrado de especialidad. Por lo contrario, si nosotros queremos formarnos incluso como un inicio en la investigación, incluso si queremos formarnos como docentes o con una alta especialidad en algún área del conocimiento, de una forma sí amplia, pero acotada a un área específica del conocimiento, entonces nos enfocaremos a los estudios de maestría. Si lo que buscamos o queremos es alcanzar una formación en una carrera en investigación para generar conocimiento original o incluso para poder aplicar conocimiento innovador, conocimiento original a la solución de problemas, de los grandes problemas que aquejan al país, por ejemplo, entonces optaremos por estudios de doctorado. Y la función precisamente es formar seres humanos altamente competentes, dependiendo cuál será la línea de formación y el nivel académico correspondiente. Y si nosotros, por ejemplo, analizamos o nos preguntamos cuánto duran los estudios de posgrado, este es un elemento indispensable, porque esto también implica un cambio de vida, implica, por supuesto, tomar decisiones que van a impactar en nuestro desarrollo no solamente académico, sino personal. Hay programas de estudio de posgrado que pueden durar desde 1 año hasta otros que pueden durar hasta 5 años, por ejemplo, dependiendo el nivel de formación, dependiendo cuáles son los objetivos que pretendemos alcanzar en cada uno de los programas. Regularmente un programa de especialidad es equivalente a 1 año. Un programa de maestría puede durar de 2 años en su mayoría. Un programa de doctorado puede durar de 3 a 5 años, dependiendo el tipo de programa y el tipo de actividades que se van desarrollando en el mismo. Y esto tiene que ver mucho también con hacer un ejercicio reflexivo de tomar esa decisión, por supuesto, de estudiar un posgrado y de también comprometernos desde un inicio, cuando tomamos esa decisión,
cuando nos informamos, cuando conocemos cuáles son los objetivos curriculares de ese programa, en qué va a consistir el desarrollo del mismo, cuál es el perfil de ingreso, es decir, cómo yo, como persona que busco seguirme formando y seguir creciendo académicamente, qué debo de hacer para poder cumplir con ese perfil y entonces poder cumplir efectivamente con el objetivo de ese programa de posgrado. Identifico todos esos elementos y entonces los integro a un proyecto de vida y con eso tendrá una mayor certeza, una mayor tranquilidad de poder alcanzar los objetivos que se hubiere planteado en el estudio del tanto. Hay otro aspecto que es muy importante que tiene que ver con el financiamiento. Es claro que cada vez resulta más complicado cuando nosotros egresamos de un programa superior de educación superior, una licenciatura, una ingeniería, que es el mercado cada vez se vuelve más complejo para podernos ubicar en una posición laboral. Y esto, por supuesto, que trae también como consecuencia, pues que no podemos alcanzar y cubrir todas esas necesidades que tienen que satisfacerse a través de un ingreso propiamente determinado. Cuando nosotros decidimos estudiar un posgrado, hay varias formas en las cuales nosotros podemos tomar esa decisión en razón de la posibilidad económica, financiera que tengamos en ese momento. Por un lado, hay algunos programas que tienen apoyos institucionales, es decir, si yo asisto a alguna universidad, a alguna escuela para poder estudiar un posgrado, puede ser que haya becas, puede ser que haya apoyos, puede ser que haya subvenciones por parte de las propias instituciones, de manera que me permita solventar eficazmente el costo de ese programa. Pero por otro lado también tenemos el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del CONACYT, en el cual también podemos acceder a una beca de aquellos programas que se consideren dentro de la convocatoria y cumpliendo con los requisitos que se establece para tal efecto. Entonces, ya sea a través de una beca institucional, ya sea a través de una beca nacional, a través del apoyo del gobierno federal, o incluso hay otro tipo de apoyos en los cuales podemos obtener créditos, un crédito, pero un crédito, digamos, apoyado por una institución privada, en la cual pues tendremos que hacer el pago correspondiente, pero es una buena inversión que seguramente traerá resultados muy satisfactorios en su desarrollo y en su desempeño profesional. ¿Cómo prepararme? Les decía, para los estudios de posgrado, que es un tema muy importante. Si ustedes saben, la oferta es bastante vasta, son varias las escuelas, varias las instituciones que ofrecen a nivel nacional e internacional incluso estudios de posgrado, pero no solamente se trata de que yo quiera estudiar un posgrado, sino cómo voy a preparar ese camino para poder aspirar a ese programa que yo quiero cursar. Y en ese sentido es muy importante definir con la mayor premura posible un poco una trayectoria de vida, que es importante ir visualizándonos hacia dónde va nuestra vida, hacia dónde va nuestro desarrollo personal y profesional, y el académico pues es un facilitador, por supuesto, de poder acceder a todos estos objetivos y lograrlos. Y en ese sentido tenemos que tener certeza, por lo menos de cuál es ese trayecto que queremos cursar. Y es muy conveniente que podamos solicitar información para poder conocer cuál es ese perfil de ingreso que se me va a solicitar en esos programas que eventualmente nosotros quisiéramos cursar. Y en eso nosotros vamos definiendo también una ruta que nos permita llegar a un momento específico a ser aspirantes de un programa de posgrado de calidad en el cual nosotros cumplamos con ese perfil. Y entonces se nos vuelve un proceso mucho más satisfactorio y sobre todo disfrutable, porque ese es un elemento indispensable en la vida, tratar de vivir cada una de las etapas que cursamos personal, académica, profesionalmente, a plenitud, con la mayor satisfacción posible, y eso también involucra el que estemos preparados. Las oportunidades llegan y en la medida en la que nosotros estamos preparados para poderlas tomar, entonces se integran a nuestra vida y nos permiten llegar de manera más efectiva al logro de nuestros objetivos. En ese sentido también habrá que identificar y valorar cuáles son estas competencias también
propias de cada una de las áreas del conocimiento, pero además estas competencias genéricas que son indispensables para nuestro desarrollo, ¿no? El conocimiento también o el dominio del idioma, de otros idiomas, es importante para que también nosotros podamos tal vez no centrar únicamente nuestra esfera de posibilidades a México, sino que incluso podamos ampliar nuestra posibilidad de estudios a cualquier parte del mundo en la cual, pues claro, podamos conocer algunos de estos idiomas que nos permiten acceder. Otro elemento muy importante del tema también del posgrado es el acceso al conocimiento científico, que regularmente también está generado en otros idiomas, principalmente en el idioma inglés. Entonces, aunque yo no curse un estudio de posgrado en otro país, es muy importante que nosotros vayamos teniendo conocimiento, dominio de estos idiomas, por lo menos, por ejemplo, identificando el idioma inglés, porque entonces podemos ampliar nuestra esfera de acceder a la generación de conocimiento en todo el mundo. Habrá que definir también cuando pensamos un poco qué posgrado elegir, ¿no? Ustedes seguramente que lo han escuchado cuando hablamos de programas profesionalizantes o cuando hablamos de programas en investigación. ¿Y cuál ruta seguir? ¿Cuál elegir uno u otro? Pues todo va a depender, como lo veníamos comentando también, de una decisión personal basada en una trayectoria y en una planeación personal, de qué es lo que quiero hacer y a dónde quiero llegar. Porque el posgrado profesionalizante lo que busca o su finalidad es que podamos alcanzar una alta formación, una alta especialización en algunas áreas del conocimiento, incluso en algunos tópicos o subáreas del conocimiento de las disciplinas del saber. Y entonces, si yo ya estoy de alguna manera inmerso en una relación laboral, y lo que busco es poder atender, solucionar, poder aportar algunas soluciones pertinentes a problemas que se están presentando en el desarrollo profesional, entonces una maestría podría ser una posible vía para poder alcanzar esas aportaciones que buscamos generar. Si al contrario yo lo que estoy es inmerso en un entorno de un centro de investigación o lo que busco es generar conocimiento nuevo o aplicar conocimiento de manera innovadora a la solución de problemas que aquejan a la sociedad en México o en el mundo, entonces mi posible elección sería más enfocada hacia un programa en investigación. Y cuando nosotros hablamos digamos, de la diferencia entre los programas profesionalizantes e investigación, regularmente cuando nosotros podemos elegir es en un nivel de maestría, porque a pesar de que sí tenemos doctorados, oferta de doctorados profesionalizantes en México, la verdad es que la finalidad o la vocación de los doctorados pues es poder capacitar, poder formar a los investigadores y las investigadoras que se necesitan para poder generar estos conocimientos, estas tecnologías, esta innovación nueva, original, que se pueda realmente aplicar a estas situaciones complejas de nuestro entorno, de nuestro contexto. Y bueno, pues también otro elemento que resulta muy importante saber es en esta gran oferta de posgrados que tenemos, que digamos no es suficiente, pero sí tenemos una vasta oferta a nivel nacional, lo más importante es buscar aquellos programas cuya calidad tenga también un reconocimiento, de manera que nosotros podamos garantizar que esa formación que estamos generando y que estamos recibiendo a través de nuestra trayectoria académica en el programa de posgrado, pues realmente logre los objetivos y alcance los resultados que esperamos y que están diseñados desde la elaboración del propio documento curricular que se lleva y que toma vida al momento en el que se cursa y se va desarrollando cada uno de los ejes que complementan este programa de posgrado. Entonces, ahí es muy conveniente poder identificar aquellos programas o aquellas instituciones cuya calidad está reconocida
y además está avalada, ya sea por los mismos egresados, ya sea por las mismas instituciones a nivel nacional o a nivel internacional, que hacen un proceso de evaluación, que a través de una serie de seguimientos, de herramientas a través de los cuales se da seguimiento a la trayectoria de los estudiantes, de los y las egresadas, entonces se puede reconocer a ese programa que es un programa de calidad. Hasta ahorita contamos incluso en un nivel nacional de posgrados con aquellos programas que están reconocidos en el denominado Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que están en un padrón que se reconoce como padrón PNPC, por ejemplo, pero también existen otras instancias como la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados, que se denomina por sus siglas AWIP, que también otorga certificaciones a los programas de posgrado que cumplen con ciertos niveles de calidad, y entonces es una garantía que también pueden recibir ustedes como estudiantes, en su caso, en su momento de posgrado, para poder garantizar que efectivamente sus estudios pues van a tener esa relación y ese cumplimiento que se está ofreciendo desde el momento de conocer el documento curricular y el desarrollo del programa mismo. Entonces, estos son algunos de los elementos que resultan indispensables para nosotros valorarlos, integrarlos en nuestras vías de posibilidad y poder tomar una decisión de manera más consciente, de manera sobre todo más responsable, porque otra situación que va a ser indispensable tiene que ver con el desempeño personal en el posgrado, ¿verdad? Cuando nosotros tal vez pensamos en los estudios de nivel superior, en algunos de los casos pudiera ser que lo cursemos porque es lo que sigue, ¿no? A veces no lo hacemos de manera consciente, tal vez no lo hacemos de manera reflexiva, es porque tal vez vamos en esa dinámica de entonces es el siguiente nivel y vamos al siguiente nivel, que es nivel licenciatura, nivel superior. Cuando nosotros empezamos y valoramos los estudios de posgrado, que como ya lo revisamos con anterioridad, además implican un esfuerzo económico, porque no es que exista la gratuidad absoluta en los estudios de posgrado, todavía incluso en las instituciones públicas. Entonces implica que eso también requiere una inversión, no solamente una inversión económica, una inversión de tiempo, una decisión de vida, de incluso sacrificios personales por podernos dedicar a algo que va a ser bueno para nuestro desarrollo personal y profesional. Y entonces nuestro compromiso tiene que ser consciente, porque en la medida en la que nosotros lo integremos a nuestras decisiones de vida, entonces vamos a hacer todas las actividades que sean necesarias y un poquito más, porque estas van a repercutir en nuestro desarrollo profesional futuro. Esta ya implica una decisión muy responsable, y esto se refleja porque también van a venir otras situaciones que se presentan a lo largo de nuestra vida, a lo mejor un nuevo empleo, probablemente un cambio de una vida personal, probablemente dejemos de ser solteros, empecemos a vivir en familia, y eso también cambia la configuración de nuestra dedicación y de nuestro nivel de concentración hacia una actividad. Entonces, el haber tomado la decisión de una forma consciente también implica que seamos capaces de poder llevar nuestra trayectoria de manera eficiente y culminarla de manera exitosa, porque si no se vuelve entonces como una situación de frustración al haber cursado, al haber invertido, al haberle dedicado y no terminar a través de la obtención del grado correspondiente, culminar de manera satisfactoria ese periodo. Y al fin y al cabo en la vida es muy satisfactorio poder iniciar proyectos y culminarlos de manera exitosa a lo largo de nuestra trayectoria. Esto forma como alguna de las actividades y de las sugerencias derivadas también un poco de la experiencia y de todo aquello que hemos podido vivir a través de nuestra función en el posgrado. Y a mí me parece particularmente, yo como una amante del estudio, una estudiante permanente que he cursado por diferentes niveles de posgrado, puedo garantizarles que tomar la decisión de poder invertir en nuestra formación académica
que va a repercutir en nuestro desarrollo personal y en nuestro desarrollo profesional. Esa siempre va a ser una excelente decisión, pero que sea una decisión consciente, que sea una decisión responsable para que se logren los objetivos planteados desde un principio. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.